la opinión de quien trabaja regularmente en investigación, en proyectos de esta naturaleza y en docencia, por supuesto. Así que le damos la bienvenida a la profesora Javiera Ulloa. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida al primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Hola, muchas gracias, Eduardo. Espero que se me escuche bien. Uno nunca Muy sabe, bien, digamos, estamos muy bien. La perfecto. escucho perfecto, Y abierta, profesora. digamos, abierta a esta conversación. Estamos además en un ciclo o en una etapa electoral o en una etapa política bien compleja, bien interesante también para quienes nos gustan estos temas y para quienes en docencia nos dedicamos también a este tipo de reflexiones. Justamente yo creo que lo que usted mencionaba, estamos en un momento de este siglo XXI, de lo que es el desarrollo de nuestro proceso, de nuestro largo proceso democrático que ha venido de alguna manera teniendo varios puntos o nudos críticos, ¿no es cierto?, que los podemos identificar y dentro de los cuales, en ese contexto también el rol que han jugado las mujeres en nuestra sociedad, las mujeres chilenas, tanto a nivel nacional como en las regiones, es muy interesante de analizar. Hagamos una entrada entonces respecto de básicamente, a mí me pareció muy interesante, profesora, poder vislumbrar, ¿no es cierto?, que ahora había 8 candidatos presidenciales, de los cuales efectivamente 2 eran mujeres. Y esto, si uno lo compara, lo mira en la historia del país, es un fenómeno, yo diría, más bien reciente, el que aparezcan las mujeres también en las papeletas presidenciales. ¿Podemos hacer un barrido que pueda de alguna manera empezar a explicar cómo ha sido este asumir posiciones y espacios dentro de un mundo que normalmente estaba dominado por la presencia masculina, vamos a decir? Bueno, uno podría pensar que el hecho de contar con más mujeres en una papeleta para una elección presidencial habla de que vamos avanzando efectivamente a nivel global, vamos avanzando no solamente en el ámbito de lo público, sino también en lo privado. Siempre lo privado va más atrás respecto a la inserción de las mujeres en la toma de decisiones y en puestos de liderazgo. Ese es un desafío que creo que todavía en Chile no está muy abordado desde el punto de vista de las políticas públicas, de cómo mejorar, no en términos de la inserción de la fuerza laboral, sino de cómo eh, promover la inserción de las mujeres en la toma de decisiones y en el ejercicio de liderazgo en el ámbito de lo privado. Pero de acuerdo a tu pregunta, te centrabas en el ámbito de la mujer en la política Ujú. y efectivamente la política se inicia con esta división entre lo público y lo privado y donde las mujeres quedaron siempre rezagadas en sus inicios. Y como te señalaba al inicio de mi introducción, uno podría pensar que cuando uno ve dos mujeres en la papeleta presidencial, bueno, siempre hemos sido minoría, a pesar que la población la conformamos en un 50%, incluso hay más mujeres que hombres, pero a pesar de eso hay menos candidatas presidenciales. Yo ahí te invitaría a hacer la siguiente reflexión, no tanto en términos del número de mujeres, que obviamente habla de un menor número de mujeres respecto al número de varones, sino también a la trayectoria de las mujeres que se presentan. Si te fijas, uno ve a una Evelyn Matei, uno ve a una Janet Jara con unas trayectorias, bueno, en el caso también de Carolina Toá, que quedó, digamos, antes de la primaria, que perdió en la primaria la centroizquierda, es decir, mujeres con una alta trayectoria, eh, no solo profesional, sino una alta trayectoria en la política, en el ámbito de lo político. Y eso también te revela que las mujeres, para que no se atrevan, sino para que se le abran los espacios para competir, ellas tienen que tener un bagaje mucho mayor que en el caso de los varones. Y eso no solo ocurre, por ejemplo, si uno ve estas tres figuras, Cara, Matei y especialmente en el caso de Matei y Carolina Toá, o sea, trayectorias súper impecables en términos de hacer como toda la trayectoria política, pasaron por una serie de cargos, pero si te fijas en el caso de los varones no se requiere esa trayectoria tan sólida para dar el paso a ser candidato presidencial. Y eso también cumple en el caso de lo que ocurrió con Gabriel Boric. Es muy difícil que una mujer solo con el hecho de ser parlamentaria, diputada, incluso sin tener como pergaminos profesionales, como en el caso de Boric, que siempre
se le sacó en cara más o menos como una debilidad el hecho de no tener título profesional. En el caso de una mujer, tanto en este caso que sirve de ejemplo para lo que ocurre en la sociedad en general, y esto de tratar de subir en posiciones de liderazgo. Si tú comparas las trayectorias de los hombres con las mujeres para llegar a cargos tienen mucha mejor trayectoria, de más largo alcance, con mayor preparación profesional y experiencia profesional respecto a los varones en igualdad de cargos. Por lo tanto, a veces nos quedamos solo como en el número, ¿cierto? En el porcentaje, cuánto, pero para una mujer, tanto en el ámbito de lo político como en el ámbito de lo privado, en los trabajos, y probablemente las auditoras que nos escuchan, que han querido asumir posiciones de liderazgo, se dan cuenta que los hombres, incluso con menor trayectoria, pueden alcanzar esas posiciones de poder. Y el ejemplo lo vemos en Carolina Toa, Evelyn Matei y otras. Ahora, profesora, siguiendo esa línea de análisis, uno podría pensar de que hay ciertos puntos de inflexión en la historia reciente del país. Por ejemplo, estoy pensando a inicios del siglo 2005-2006, todo lo que fue la aparición del movimiento estudiantil, en el cual también se forjaron figuras femeninas, ¿no? Digamos, que también entraron, ¿no es cierto?, al espacio público, al debate público, y en ese sentido construyeron de alguna manera también ciertas trayectorias. Estoy pensando esencialmente en quienes se identifican en el eje de la izquierda, las Camilas Vallejos, dirigentes estudiantiles. Al revés de eso, en el sector más conservador o en la derecha chilena, ¿usted observa también que ese proceso de recambio, de aparición o de instalación de figuras femeninas se ha dado o mirado ahora desde el filtro del arco político, digamos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Pueden haber matices o diferencias en cada uno de los sectores? ¿Se puede hacer ese cruce o es muy aventurero de hacerlo, digamos? O sea, en el caso de la izquierda, por razones como de ideas y orientaciones programáticas y orientaciones ideológicas de la izquierda, incluso, bueno, hay un partido, el Partido Socialista, que se declaró luego del estallido como feminista. Claro, que se podría señalar que hay una cierta correlación. Lamentablemente, este sistema que dificulta el acceso de las mujeres a espacios de poder, tanto en el ámbito de lo público como lo privado, va más allá de la izquierda y de la derecha. Y es por eso que la derecha tiene un trabajo en mujeres muy importante. Y el número de candidatas que presenta supera a la izquierda y a la centroizquierda. Y eso tiene que ver con no necesariamente ligar la defensa de los derechos de las mujeres, no va vinculado con ser del sexo femenino. Hace un tiempo, bueno, desde la teoría, desde lo que uno estudia, siempre se motivaba la participación de más mujeres, se promovía la inserción de las mujeres al ámbito de lo político, independientemente del sexo, independientemente más que independientemente del partido político, sino que desde la teoría política se planteaba y desde la ciencia política se planteaba que las mujeres, si llegaban al poder más allá de un 30 o 40%, por ejemplo, en el ámbito del Congreso, iban a constituirse, independientemente del partido político, en una especie de masa crítica e iban a promover ciertas acciones en defensa de los derechos de las mujeres, ¿ya? Independientemente de que estas mujeres, por ejemplo, provinieran de sectores de derecha. El problema es que ya la ciencia política y la teoría política ha descubierto a través de la evidencia de los distintos estudios que lo que se requiere más para la defensa de los derechos de las mujeres, bueno, es un movimiento feminista articulado que vaya pidiendo cuentas a las autoridades, en este caso a los congresistas, pero también se requiere actores críticos, y ahora se le llama más que masa crítica, se le llama actores críticos tanto a hombres y mujeres, los derechos de las mujeres al interior de los congresos. Y volviendo al tema de la derecha, no el hecho de ver a más mujeres y ahora de extrema derecha representadas por libertarios y por la candidatura de Kast, van a promover los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas están, y ellos, este partido está muy vinculado
a creencias religiosas, y también se ha estudiado que a medida que los países tienen mayor influencia, cierto tipo de iglesia, la iglesia católica, evangélica, etcétera, lo que hace es no estimular el desarrollo de políticas que promuevan la igualdad de varones respecto a mujeres. Entonces, creer que la izquierda viene aparejado con un mayor número de mujeres y con abrir más espacio a las mujeres, eso no es correcto. En el caso de la derecha se ha demostrado que existen muchas líderes, lideresas mujeres. Bueno, en el caso de la región vimos que Claudia Reyes salió electa. Ella también ha tenido una trayectoria que partió como concejala, eh, bueno, fue candidata a gobernadora, Ujú, eh, pero si uno se fija en lo que ella promueve, evidentemente no está vinculado mm, a los derechos de las mujeres en materia, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, mm. en materia y en esto reconocemos el tema del derecho al aborto, es decir, van a estar limitándose más y viendo a la mujer más desde un punto de vista más tradicional. Sí pueden promover políticas y en su gestión como parlamentaria, promover políticas que tengan que ver con la inserción de las mujeres al mercado laboral, porque eso no pone en jaque ni el sistema económico, sino que es afín a un sistema económico determinado, y tampoco pone en jaque a un sistema patriarcal Mm. que promueve la primacía del varón sobre la mujer. Entonces, claro, podemos ver muchas mujeres en el ámbito de lo político de derecha, pero no necesariamente ellas van a estar defendiendo los derechos de las mujeres. Profesora, usted ahora en esta última respuesta que señala, habló del concepto habló de un movimiento feminista articulado. En términos generales, el tema de esto que usted denomina movimiento feminista articulado, ¿podría explicarlo un poco? Se refiere, ¿no es cierto?, a organizaciones intermedias, tejido comunitario, se refiere a participación en partidos políticos. ¿Cómo observa usted a qué denominaría movimiento feminista articulado en este contexto de un país, ¿no es cierto?, que de alguna manera se abre también a una tendencia que es mundial en este tema de abrir, ¿no es cierto?, la conversación más amplia en estos asuntos. Sí, cuando hablo de movimiento feminista articulado, bueno, en la actualidad no está de moda el feminismo. Y eso va aparejado con este concepto de un retroceso en términos del reconocimiento y la legitimidad de ciertas demandas que en algunos casos provenían del movimiento feminista. Eso no solo en Chile, sino a nivel internacional. Lo vemos en el caso de Trump, lo vimos en el caso de Bolsonaro, lo vemos en el caso de Milei. Es decir, ahí lo que se conoce como un backlash. Es decir, hay una resistencia a nivel global, es decir, hay un avance de partidos políticos de derecha no tradicionales, más disruptivos, que manejan mejor las redes sociales. Estoy pensando en el caso Mm. de Chile con Kaiser y menos con Kast, que Kast es más bien un líder de tipo tradicional, pero que sí ha ocupado desde ese punto de vista un modelo del uso de las redes sociales muy común a este tipo de partidos políticos. En el caso de Vox, por ejemplo, en el caso español es muy tradicional, donde incluso han llegado a tildar y etiquetar y estereotipar de este tipo de demandas como de woke, Mm, ¿cierto? claro. ¿Para qué? Para subestimar, para minimizar esta idea como que es una idea que no tiene que ver con lo que ocurre en la realidad. Es decir, como si a nosotras se nos hubiera ocurrido, en el caso de las demandas que ellos consideran woke o woke, que se nos hubiera ocurrido que el hecho de que las mujeres están más vulnerables en el ámbito lo laboral, que a las mujeres les cuesta ascender más en lo privado, en lo público, que las mujeres es más probable quizás que una mujer sea asesinada o violentada en su propia casa que recibir un portonazo. Pero eso no es motivo de que esta problemática de la violencia hacia las mujeres forme parte intensa en la agenda pública. Es decir, esto no es una demanda que se nos haya ocurrido, sino que tiene que ver con datos duros, con datos empíricos. Y entonces vemos a nivel de lo internacional una resistencia
al avance de ciertas demandas, y por lo tanto eso también se ve reflejado en las demandas que tienen las mujeres. ¿Ya? Es decir, cuando tú me preguntas por un movimiento feminista articulado, pensemos en lo que ocurrió para el estallido social, ya lo que ocurrió para el 2017, donde las jóvenes, que también las jóvenes universitarias, partió en la Universidad Austral de Chile y luego siguió con distintas tomas a nivel nacional, donde las jóvenes estudiantes universitarias se tomaron las universidades. ¿Para qué? Para visibilizar la existencia del abuso sexual y del acoso sexual. Es decir, no hay espacios en el mundo donde las mujeres no estén en peor situación que los varones. Y eso no es una demanda woke, no es una demanda que no sea importante, que no exista y que esté en la mente del movimiento feminista. A eso me refiero como movimiento articulado. El feminismo, bueno, parte en el siglo XVIII, sin entrar a dar una reseña histórica detallada del feminismo, pero esto, claro, no es una moda. Y siempre existe esta especie de olas, es decir, donde hay una mayor movilización ciudadana. Entonces, esta sería como la cuarta ola, pero que uno diría que está en bajada. ¿Por qué? Porque hay una resistencia cultural. Bueno, Kaiser habla de esto de, de, de una reforma de tipo cultural que incluye enfrentar, por ejemplo, demandas de este tipo, como podría ser las del movimiento feminista, o movimientos de otro tipo, como podría ser el movimiento indigenista, el movimiento de la diversidad sexual, etc. Es decir, a nivel internacional existe una resistencia proveniente de estos grupos de derecha no tan tradicional como vendría a ser Evelyn Matei. Es por eso que se explica también la caída de esta derecha tradicional, donde algunos líderes como Monkever empiezan a señalar que, bueno, esto ya acabó el momento de este tipo de derecha de Chile Vamos. ¿Por qué? Porque están en la disyuntiva respecto, bueno, cómo moverse, cómo realinearse, porque esto ocurre a nivel internacional. Y frente a este fenómeno está el tema de la resistencia que están poniendo estos partidos de derecha más disruptivas para estas demandas de tipo que uno le mal llamaba, que eran más de corte valórico. Estamos conversando con la académica de la Universidad de los Lagos, Puerto Montt, Javiera Ulloa. Profesora, quería que ligáramos, porque estamos haciendo este permanente ping-pong entre esta mirada o el contexto discursivo, ¿no es cierto?, y lo que pasa en la práctica, y hemos hecho alusión al tema regional. Quiero preguntarle y traerla de alguna manera al campus. Entremos al campus de la universidad. ¿Qué temas de investigación hoy día, justamente en relación a esto, ustedes están llevando a cabo? Conversemos con nuestra audiencia, porque también las universidades públicas, y en particular la Universidad de los Lagos, tiene una preocupación especial también por estos temas y su desarrollo en este territorio, porque es el territorio regional donde justamente se nutre la universidad también, y también forma masa crítica, forma profesionales. Cuéntenos algunos de sus proyectos, cómo está llevando adelante, cómo trabajan fundamentalmente en la realidad regional. Sí, ahora en la actualidad estoy trabajando con un proyecto que es un fondo interno de la universidad, o sea, que es un fondo que financia la Universidad de los Lagos en función de los temas que le interesa, y es para evaluar desde un punto de vista de qué piensan las actoras, no es que me haya equivocado en la palabra, sino que uno reivindica, digamos, la versión femenina de la palabra actor político. Entrevisto, y en esto me está ayudando, bueno, una alumna de magíster que fue estudiante nuestra titulada de la carrera, Tamara Casanova, quien es ella ayudante de este proyecto de investigación. Entonces estamos entrevistando tanto a mujeres como varones que fueron electos y electas el año 2021 en los distintos cargos que se disputaron, para ver cuáles son las barreras, los obstáculos, las formas como los partidos eligen a sus respectivas candidatas o candidatos. Y en el caso de los varones nos interesa saber cuál es su posición y su visión respecto a las políticas de género, y queremos medir también a través de una encuesta y por lo tanto de una estrategia cuantitativa el nivel de sexismo que tienen los actores políticos a nivel de la región de los lagos. Y nos ha costado, y ahí uno ve también la distancia que tienen, especialmente los varones, independientemente del partido político. Bueno, también uno ahí podría hacer una correlación.
Es decir, a medida que vamos avanzando hacia la derecha, nos cuesta encontrar más entrevistados y que nos respondan las encuestas respecto a estas temáticas. En el caso de las mujeres, independientemente del partido político, sí uno ve, por ejemplo, mujeres que son de derecha, que en algún momento reflexionaron respecto a que la política de cuota no era meritocrática, etcétera, como que no visualizaban las diferencias de tipo estructural que tenemos las mujeres, las diferencias desde el punto de vista de las dificultades que se nos presentan en el escenario, no dificultades que nosotros tengamos por razones de tipo biológica, etcétera, no, sino de cómo el espacio se nos hace muy complicado independientemente de donde nos desarrollemos. Y claro, y las mujeres de derecha a nivel regional, de distintos cargos, señalan que en algún momento pensaron que la política de cuotas no les servía, que las miraba en menos, y ellas sí tienen una mayor preocupación por estos temas, incluso aquellas que visualizaban con una distancia las políticas de género, luego se dan cuenta de que era alguna necesidad. Y bueno, y esto termina el año 2030, ya dejamos de tener política de cuotas. Claro. Y en el caso de los varones, a medida que vamos avanzando hacia la derecha, nos ha costado más encontrar tanto entrevistados y entrevistados varones, y nos ha costado encontrar también quienes nos respondan las encuestas. Y eso tiene que ver también con quizás con una subestimación de este tema como tema teórico. Bueno, también nos pasa en las universidades respecto a que colocar estos temas pareciera como que estamos en algunos casos, si no quiero generalizar y hablar mal de mis colegas, ¿no? Ya, pero me refiero a que esto es absolutamente estructural. Donde uno vaya, en el espacio en que uno esté, probablemente en los medios de comunicación, en cualquier ámbito, ocurre esto. Es decir, la subestimación de estas preocupaciones, ya sea como demandas políticas o como elementos de investigación, como temas de investigación también son subestimados. Entonces estoy trabajando en eso. Acabamos de terminar una investigación con una colega también de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Los Lagos y con 2 académicas del Maule sobre este techo de cristal, estas dificultades que tienen las mujeres, pero en un ámbito que es productivo, que es el ámbito del desarrollo de vitivinícola. Y eso fue interesante porque tiene que ver con el ámbito de lo privado, como te comentaba anteriormente, y entonces lo que hicimos fue comparar las viñas, que están en un desarrollo muy incipiente a nivel de la región de los lagos, y con el desarrollo ya más de viñas ya productivas, comerciales, industriales en el ámbito, en el Maule. Entonces nos permitió hacer esa comparación. Luego estoy trabajando con algunas alumnas tesistas en evaluar cómo los medios de comunicación a nivel regional muestran a las mujeres versus los varones cuando están compitiendo en elecciones. Estamos tomando con una estudiante tesista, Gabriela Loncón, quien está haciendo su práctica actualmente en la Municipalidad de Alcagüe. Estamos trabajando en ese tema. Y así, es decir, nos interesa tomar la región, aplicar investigaciones que se han hecho en otros lados, pero para ver si las diferencias territoriales tienen un impacto también a nivel de lo local. Bueno, eso nos indica que tenemos harto tema para conversar, profesora Javiera Ulloa. Tenemos ya, vamos a dejar, ¿no es cierto? Yo anoté varios de estos conceptos porque yo creo que son muy interesantes y como región tenemos un desafío, sin duda, porque tenemos problemáticas de fondo que son estructurales, ¿no es cierto? Y que los tienen ahí con la mirada muy atenta, entre otros, violencia intrafamiliar, violencia de género, ¿no es cierto?, que también son parte de esta realidad. Profesora, pasó el tiempo, pasó nuestro espacio que habíamos acordado para conversación, así que estuvo muy entretenido. Quiero dejarla invitada, vamos a dejar ahí, ¿no es cierto?, para poder volver a retomar ciertos temas. Creo que bien vale la pena que también este medio de comunicación sea parte de quienes muestran e inciden también en lo que pueden ser las transformaciones necesarias para una mejor sociedad regional. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, Javier Ulloa. Muchas gracias a ti, porque también me permite hablar de, efectivamente, estos temas que parecen tan a nivel está muy relacionado a lo internacional, nacional, sí, pero también llevar estos temas a nivel de lo local, y creo que ahí nos falta un poco, en términos de las universidades, los actores y actoras políticas también, de incorporar más estos temas incluso en su discurso y en sus programas de campaña, en su gestión, etc. Así que muchas gracias, Eduardo. Gracias a usted, profesora, y hasta pronto. Nosotros, 10:01, vamos a la pausa y ya estamos con más invitados a esta hora aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.